¿Qué es lo que nos mantiene unidos como sociedad? Es una pregunta muy útil para poder comprender el alcance y sentido de la cohesión social y valorarla como una suerte de pegamento social. Hola, soy Carlos Romero de la Asociación Civil Ecos de Paz y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes dos experiencias que me llevaron a trabajar el tema de cohesión social en Venezuela. Una de ellas la realicé a través de la Fundación de Estudios Municipales en alianza con algunos profesores de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela, en la cual asumimos la tarea de reflexionar si era posible hablar en Venezuela de cohesión social y particularmente desde el nivel municipal. Y la segunda experiencia se desarrolló en la red de organizaciones vecinales de Baruta, en la cual asumimos el desafío de trabajar la cohesión social partiendo de la crisis del agua. Para trabajar ese pegamento social, nos inspiramos en el sistema multidimensional de cohesión social diseñado por la Universidad de Bremen en apoyo con la Fundación Bertelsmann. Allí se diseñaron varios indicadores que a los fines didácticos se agruparon en tres grandes dimensiones. La primera dimensión está allí señalada, se denomina o se identificó como relaciones y vínculos sociales y busca comprender cómo entendemos y de qué forma se concreta ese principio de comprender que somos parte de un entorno. Allí algunos indicadores nos llamaron poderosamente la atención en cuanto a estudiar su viabilidad en Venezuela. El primero fue el de las redes organizadas, es decir, asociaciones de vecinos, organizaciones que hacen vida en las comunidades. La segunda es la confianza entre la ciudadanía, qué tanto estamos colaborando entre nosotros o qué tan fácil logramos interactuar entre los vecinos. Y por supuesto, el tercer elemento es el de la participación, que sin duda alguna tiene que ver con los dos aspectos previos. La segunda dimensión está allí presentada y se denomina conexión social y tiene que ver con nuestra relación como vecinos, como individuos, con las instituciones y sus autoridades. Allí nos llamaron la atención indicadores como cuál es nuestra relación con las instituciones y autoridades, que tiene que ver con la confianza frente a estos actores y por supuesto el sentido de pertenencia que nos genera la ciudad y que nos genera también a través y de qué forma las políticas locales promueven ese sentido de pertenencia. Y la tercera dimensión es la de disposición hacia el bien común, que busca es precisamente, junto a los elementos anteriores, completar la fotografía de la realidad social y poder identificar qué tan fácil o qué tan complicado es el trabajo en la comunidad en función de alcanzar un objetivo común. Por eso allí uso el término construir convivencia y desarrollo. Tiene que ver con el tema de responsabilidad social, la solidaridad local, el respeto al orden social y a las reglas sociales que existen. Ahí también están en cuanto a la aceptación de que existe un orden y que dentro de ese orden operamos como sociedad. Tratar de tomar la fotografía de cómo está la cohesión social en nuestra sociedad es como un rompecabezas. Requiere de varias piezas y por eso cuando se habla de pegamento social, entonces debemos hacer referencia a cuáles son los ingredientes que hacen posible ese pegamento. En los casos en los que participé explorando el concepto de cohesión social aplicado en la realidad local venezolana, los instrumentos o las piezas para lograr ver la fotografía fueron, en primer lugar, las entrevistas, en segundo, las encuestas y, en tercer lugar, el mapa de pertenencias. Las entrevistas, pues ese es un instrumento conocido por todos, en el cual nosotros ubicamos a agentes locales, algunos académicos, políticos sin duda y líderes vecinales, para conocer sus respectivas visiones y su respectiva y su percepción sobre la realidad local. En el caso de las encuestas, estas fueron un instrumento que se levantaron o que se procesaron
en los talleres, en las reuniones de trabajo, y que lo que permitió fue aumentar el nivel de información, tener distintas percepciones que complementaran los resultados de las encuestas particulares. Y por último, el mapa de pertenencia, que fue un extraordinario ejercicio en el cual, en el caso de los municipios, dentro del proyecto de la Fundación de Estudios Municipales, permitió que los vecinos identificaran en un mapa físico de la ciudad aquellos sitios en los que la recreación y el ocio era posible, aquellos donde la inseguridad o la percepción de ella hacía imposible ese espacio para ocio y recreación, y aquellos símbolos y su ubicación en el territorio que permitían identificarnos con la ciudad, con su historia y con hechos claves en el desarrollo de la ciudad. Por último, toda la información que se procesó, por supuesto, se alimentó y complementó la investigación previa que se había realizado en relación a las ordenanzas, a las políticas públicas existentes, al plan de desarrollo si existía o no, y todo eso procesado y sistematizado se llevó a una asamblea, y en la asamblea se definieron prioridades a través de distintas metodologías, y esas prioridades generaron acciones que se transformaron en una agenda, que en el caso de Baruta fue la Agenda Ciudadana para enfrentar el problema del agua en el año 2016, que nos llevó después a un cabildo abierto en el 2018, y en el caso de Turmero fue la investigación sobre las tradiciones, las fiestas religiosas como elementos de cohesión en el marco de los 500 años de su fundación. Por último, para armar el rompecabezas que llamamos cohesión social, se requiere la conformación de un equipo multidisciplinario que logre definir cuál es la fotografía que se quiere tomar de la realidad y además, o mejor dicho, cuál es el rompecabezas que se quiere armar, para entonces profundizar en acciones y con una metodología determinada en la búsqueda de aquella pieza que hace falta en ese rompecabezas o de ese pegamento social que es necesario para mantener unida a la sociedad en función de una mayor convivencia armónica y en la búsqueda de mayores esfuerzos para trabajar en función de los objetivos comunes. Es allí donde el sistema multidimensional de cohesión social del modelo alemán es muy útil porque sirve de referencia a través de las tres dimensiones que ya se mencionaron como un marco para trabajar y enfocarnos en la búsqueda de esa pieza faltante o de ese pegamento social. Y es en ese momento entonces cuando ese equipo multidisciplinario debe expresar a través de ese esfuerzo de construir el rompecabezas su compromiso con la participación ciudadana en la gestión pública. ¿Por qué? Porque es a través, desde la dimensión ciudadana, es a través de la participación y sus distintos mecanismos como lograremos trabajar la confianza con las autoridades y las instituciones, que es un proceso que no es inmediato, que no se decreta, sino que se trabaja, pero que a través de los mecanismos de participación pueden sembrarse las bases o pueden construirse los puentes necesarios para que podamos debatir, dialogar, discutir, informarnos y trabajar junto a las autoridades en aquellas políticas que son necesarias para preservar los niveles de cohesión social, para trabajar aquellos aspectos que están en un nivel de déficit y que deben ser mejorados y, por supuesto, para potenciar aquellos elementos o valores que hacen posible la cohesión social en nuestra sociedad. Muchas gracias.